¿Tampoco conoce nuestra Constitución, señoría? ¿Es ignorancia o es una confusión reveladora? Yo, señoría, lo que quiero recordarle es que pactamos esa renovación del tribunal. Ah, usted no. Bueno, me diga usted que no. En fin, bueno. Hay que se nota que le duele al señor Feijóo lo que le dice a Abascal. Anda. Bueno, debatamos sobre corrupción, señor Feijóo, pero hagámoslo con datos. Hagámoslo con datos, para que no sea un diálogo inútil y estéril y que efectivamente pueda alumbrar algo de luz, ¿no?, sobre esta cuestión que tanto preocupa y socava la confianza de nuestros conciudadanos. El Partido Socialista tiene en este momento, señorías, el Partido Socialista 3 investigados por una trama de corrupción. 3, señorías, 3. ¿Sabe cuántos tiene el Partido Popular a día de hoy? Tiene 200 cargos y más de 30 casos abiertos. Ese es el panorama real de la corrupción en este momento, señorías. Mire, tiene usted razón en una cosa. Yo no he logrado conseguir que haya corrupción cero en mi partido, es verdad. Y he pedido perdón por ello. Y he asumido la responsabilidad. Y he dicho que me equivoqué al confiar en Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Y me equivoqué al no entender cuán enraizadas están esas prácticas en nuestro país. Ese ha sido mi error. Y por tanto, yo puedo aceptar todas las críticas que se me hagan al respecto. Y por eso lo que estoy diciendo a sus señorías y a la ciudadanía española es que voy a implementar todas las medidas de transparencia y de calidad democrática e institucional que planteen los grupos en esta Cámara. Y por eso seguiré tomando las medidas necesarias. Se lo garantizo, señoría. Pero lo que no voy a hacer es recibir lecciones de usted, de su partido o de los nostálgicos de una pasada pureza que nunca existió. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este gobierno y los gobiernos durante estos últimos 7 años, junto con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los más limpios de los últimos 50 años. Un momento, no lo digo yo por ser... Señor presidente, un momento. Disculpe. Señorías, estoy seguro que cuando después intervenga el señor Feijóo querrán, y el propio señor Feijóo querrá, que se le escuche con respeto y silencio. Por tanto, háganse a ustedes mismos lo que van a requerir después cuando hable el señor Feijóo. Es más, señor Feijóo, apelo a usted para que ponga, por favor, orden en todo su grupo. Y podamos seguir desarrollando, señor Feijóo, podamos seguir desarrollando la sesión con respeto y silencio. Se lo ruego. Cuando se contengan y se moderen, podrá continuar el señor presidente. Modérense, conténganse para que pueda continuar el señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como decía antes, este gobierno y los gobiernos que he tenido el honor de presidir, junto con el de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios de la historia de la democracia. Y no lo digo yo, no lo dicen las hemerotecas, señorías, lo dicen los datos. Y lo dice, por cierto, hasta el propio señor Feijóo. Hagamos memoria, y lo vamos a hacer además, señorías, sin tabúes, sin sesgos ideológicos. Empiezo por mi propio partido. El gobierno de Felipe González, señorías, hizo grandes cosas por nuestro país. Grandes cosas, de eso no hay duda. Fue un gran presidente del gobierno de España. Pero por desgracia, su gestión también sufrió el zarpazo de la corrupción. Tuvo un director general de la Guardia Civil, un gobernador del Banco de España, un vicepresidente que tuvo que dimitir, ministros también que tuvieron que dimitir, secretarios de Estado de Seguridad que tuvieron que dimitir. Eso también sucedió en un gran gobierno como el de Felipe González. Él hizo grandes cosas por España, modernizó nuestro país, dio lugar a España en el mundo y en Europa, pero por desgracia en materia de corrupción no fue perfecto, no fue infalible. Eso lo digo también, señorías, siendo miembro y secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Después llegó, señorías, el gobierno de José María Aznar. Aznar, por cierto, que vino prometiendo limpieza total, como hace ahora el señor Feijóo. ¿Y qué entregó el señor Aznar cuando dejó el gobierno? Yo se lo digo, 34 casos de corrupción en los tribunales, 34,
362 cargos implicados, más de 1.000 millones de euros robados, repito, más de 1.000 millones de euros robados, y una foto que compite con la de las Azores en los rankings de la infamia. Una foto, el que hoy va amenazando, en las escalinatas de la Moncloa, con 4 ministros salpicados por escándalos, 3 imputados y 3 encarcelados por prevaricación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Mucha gente parece haberlo olvidado, señorías, todo aquello. Pero conviene recordar los 2 millones de euros que el chofer de Carlos Fabra ingresó directamente en cajeros, los sobres de 1.000 euros que repartía Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, la red clientelar de favores que montó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Y conviene recordar, señorías, que la caja B del Partido Popular no la inventó Luis Bárcenas y el misterioso M. Rajoy. Lo inventaron Rosendo Naseiro, Francisco Correa, Eduardo Zaplana y otros amigos de señor Aznar que pagaban las cuentas del partido con donaciones opacas a constructoras y contratistas del Estado. El señor Aznar hoy, señorías, acude a las tertulias y a las manifestaciones y a los congresos del PP envuelto en un sudario blanco de la pureza. Pero lo cierto es que presidió el gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Y esto, señorías, no lo pienso yo solo, lo piensa la mayoría de los ciudadanos y lo piensa hasta incluso el propio señor Feijóo. Fíjense, el otro día se le escapó y me acusó de tener, y cito textualmente al señor Feijóo, el gobierno más corrupto de los últimos 20 años. Cierro comillas. Eso dijo el señor Feijóo, en un lapsus. Le traicionó el subconsciente. ¿Y por qué dijo 20 años y no dijo 30 años, 40 años o 50 años? Con Booking.com, planear las vacaciones es facilísimo. Incluso... Bueno, pues yo lo respondo. Porque hace exactamente 20 años terminó el gobierno del señor Aznar y porque a usted le traicionó el subconsciente. Con la verdad le pasa como con la presidencia del gobierno, señoría, pero al revés. Usted solo es honesto cuando quiere. Si lo piensa un segundo, la afirmación que usted hizo es muy grave. Porque lo que vino a decir es que el Ejecutivo del que usted formó parte como secretario general de Asistencia Sanitaria y también como presidente de Correos fue el más corrupto de la historia. Y el simple hecho de que usted piense tal cosa debería también a usted inhabilitarle como candidato. En todo caso, debemos ser justos, señorías, debemos ser justos y reconocer que el Ejecutivo de M. Rajoy tampoco se quedó corto. De hecho, superó al de Aznar en términos cuantitativos. Vayamos a los datos, señorías, que no engañan. Los datos, los hechos. 60 casos investigados por corrupción con el señor Rajoy al frente del gobierno. 60 casos investigados por corrupción. No 1.000 millones de euros, como con el señor Aznar, sino 1.400 millones de euros bajo sospecha. Y 1.236 cargos implicados. Repito, 1.236 cargos implicados. Entre ellos nada más y nada menos que el ministro del Interior, el señor Jorge Fernández Díaz, ahora que va explicando en tertulias y en columnas lo limpio que ha sido su gobierno y su acción en el gobierno. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el presidente de la región de Murcia, el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia, el señor Crespo, el secretario general del Partido Popular en Madrid, el señor Granados, en fin, ríanse ustedes de la banda del profesor. El Partido Popular, señorías, está en una hipérbole mendaz. Esa es su estrategia. La pasada semana la señora Gamarra dijo textualmente en una intervención o en una entrevista que el caso Cerdán es el mayor caso de corrupción de la historia de España. Esta es una cita literal de la señora Gamarra. La realidad, señorías, es que el Tribunal Supremo a día de hoy, cifra en 5 millones de euros sustraído por Cerdán, Ábalos y Koldo toda esta trama. 5 millones de euros. ¿A día de hoy? No, es lo que estoy subrayando. ¿Recuerda cuánto dinero se llevaron los de la Gürtel según la sentencia en firme? 123 millones de euros. 123 millones de euros. El propio Rajoy participa de esta estrategia de la hipérbole. Incluso viene a decir que el caso Leire es único en la historia de España y que
y cito textualmente, no se conocen precedentes ni parecidos, dice el señor Rajoy. Eso lo dice el presidente de la Caja B, de los ministros de los papeles de Panamá, de la policía patriótica. Pero menudo descaro, señorías, y esto no es un hito más, es la doble moral de siempre del Partido Popular y la ley del embudo cada vez que se tiene que aplicar los criterios de ejemplaridad y la crítica a los casos de corrupción que pueda sufrir. Lo cierto y verdad, señorías, es que con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno la corrupción se convirtió en un problema sistémico en España que afectaba a todas las estructuras del Estado, desde concejalías de pequeños ayuntamientos a varios ministerios, pasando lógicamente por la policía, las empresas y los juzgados. Con Mariano Rajoy, señorías, como presidente del Gobierno, y esto no lo digo yo, lo dicen los rankings de los institutos más especializados y más solventes en estas cuestiones, España alcanzó sus peores puntuaciones en los rankings internacionales de limpieza institucional y la corrupción se convirtió en la segunda mayor preocupación de los ciudadanos tras el desempleo. ¿Y qué hizo el señor Feijóo entonces? Bueno, pues tratar de blanquear lo imblanqueable. En 2009, cuando la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que estaba investigando al Partido Popular por su supuesta financiación irregular, la financiación en B, usted afirmó, y cito textualmente, en los temas de justicia, los políticos debemos hablar poco. Y además dijo el señor Feijóo, que se ha subido aquí y ha hablado como ha hablado de un informe de la Guardia Civil, dijo el señor Feijóo que un informe policial no es una decisión judicial. Esto lo dijo el señor Feijóo precisamente cuando se empezaba a investigar la Caja B del Partido Popular. También dijo que si el Partido Popular se había financiado de forma irregular en alguna comunidad autónoma, esto era responsabilidad del presidente autonómico y no del líder nacional del Partido Popular. En 2013, cuando se conocieron las andanzas del señor Bárcenas, el señor Feijóo declaró que había que, y cito textualmente, saber distinguir entre el partido y la persona que trabajó para el partido. Y que, y vuelvo a abrir comillas, sería malo para España que el presidente del Partido Popular y que ningún presidente del Gobierno fuese doblegado por un pillo. En 2022, tras el fallo de la Gürtel, el señor Feijóo dijo que ni se había leído ni le preocupaba la sentencia y que el deber del partido no era renegar del pasado, sino aprender de él. En fin, señoría, la triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país. Y con esto no eludo la responsabilidad, señor Feijóo, pero es que usted ha medrado a base de tapar la corrupción en el suyo. ¿Usted cómo hizo carrera en el Partido Popular Gallego? Que se financiaba de forma irregular con los tejemanejes, por ejemplo, de Pablo Crespo o la complicidad de Manuel Fraga. Usted alcanzó puestos de máxima responsabilidad y remuneración bajo los gobiernos de Aznar y de Rajoy, a base de mirar a otro lado. Y obtuvo la presidencia nacional, como aquí se ha reconocido por otros grupos parlamentarios, a base de fenestrar al señor Casado, que entre otras cosas lo que hizo fue denunciar las corruptelas de la señora Ayuso y su entorno familiar. Señora Núñez, por favor, silencio, conténgase, por favor. De nuevo, no lo digo yo, lo dijo hasta incluso el nuevo secretario general del Partido Popular, el señor Tellado, sin darse cuenta, cuando confesó que el Congreso del año 2022, que le entronizó al señor Feijóo, defenestrando al señor Casado, y le cito textualmente al señor Tellado, fue para salvar al PP. ¿Para salvarlo de qué, señorías? ¿De que se investigara al PP por corrupción? ¿De que se conociera la verdad? ¿Qué es exactamente lo que ustedes evitaron? ¿Amenazaron a periodistas? ¿Presionaron a militantes? ¿Accionaron sus contactos en las cloacas del Estado? ¿O todo a la vez? Por tanto,